Buenos días, les voy a explicar en qué consiste el análisis de una función trigonométrica. ¿Sí? En este caso yo ya he dibujado la función seno de x. ¿Sí? Estos son los puntos que yo resuelvo en la tabla, los he ido marcando y después los he unido. Siempre es importante, obviamente, hacer bien todos los pasos, hacer bien la tabla, para después hacer bien el dibujo y para después hacer bien el análisis. Porque si nos equivocamos en alguno de los tres pasos, arrastramos el error a lo demás. En el eje X, nosotros representamos los valores de la columna izquierda de la tabla y en el eje Y, los valores de la columna derecha. Fíjense que en el eje Y va del menos 1 al 1 y en el eje X desde el menos 1,5 pi hasta el 2pi. ¿Sí? Les voy a ir explicando cada una de las cosas que se piden en los trabajos. ¿Sí? Lo primero que se pide es el dominio. El dominio de una función trigonométrica van a ser todos los valores reales representados en el eje X. ¿Por qué todos los valores reales? Porque para cada uno de los valores reales existe la imagen. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta de que esto está sucediendo? ¿Cómo sé yo que existe la imagen para cada uno de los valores del eje X? ¿Sí? Porque yo tomo, por ejemplo, este punto, el menos 1,5, calculo su imagen y me da 1. Después tomo este valor, menos 1,25 pi, y me da 0,7. Si yo tomase cualquiera de los valores entre medio, también obtendría una imagen que estaría entre 1 y 0,7. Y así va a suceder para cada uno de los números que se representan en el eje X. Todos los valores del eje X tienen imagen. ¿Y por qué sucede esto? Porque esta es una función continua. Una definición de función continua fácil para que se den cuenta de cuándo una función es continua y cuándo no lo es, sería que yo puedo dibujar la función continua sin levantar el lápiz. ¿Sí? A diferencia de la tangente, que ustedes ya la han dibujado, que se dibuja por tramos. ¿Sí? La tangente yo tengo que dibujar una parte, después dibujar otra, después dibujar otra y así sucesivamente. En el caso del seno y el coseno, yo podría dibujar las funciones sin levantar el lápiz, todas en un solo trazo. ¿Sí? Por eso el dominio, ¿sí?, de la función son todos los reales, ya que cada uno de estos números tiene imagen, por lo cual esta función es continua. Eso sería el dominio. Otra forma de ver el dominio es ver, a ver qué parte del eje X ocupa esta gráfica. ¿Sí? Esta gráfica yo la he dibujado del menos 1,5 pi al 2pi, pero en realidad es desde el menos infinito al más infinito. Yo he elegido un tramo para dibujarla. ¿Sí? Entonces, si yo pienso en qué parte del eje X ocupa, y en realidad ocupa todo el eje X, entonces volvemos a lo mismo. Todo el eje X o todos los valores representados en el eje X tienen imagen para el seno de X o para el coseno de X. Eso sería el dominio. ¿Cuál es la imagen? Y bueno, la imagen la miro en el eje Y y sería qué parte del eje Y ocupa esta gráfica. Si yo miro, yo he ocupado valores que van del menos 1 al 1, del menos 1 hacia abajo y del 1 hacia arriba. Si yo observo, la curva no trasciende esos valores, ¿sí? Llega hasta ahí y acá llega hasta acá. Entonces la imagen va del menos 1 al 1, ¿sí? Si yo multiplico el seno de x por 2 seno de x, va a ser del menos 2 al 2. Si fuera 3 seno de x, del menos 3 al 3. Y lo mismo ocurriría con el coseno de x. ¿Sí? Esa sería la imagen. ¿Qué parte del eje Y me ocupa la curva? ¿Sí? ¿Y qué parte me ocupa? Desde acá hasta acá. Fíjense que la curva llega hasta ahí y hasta acá. Tiene un piso y un techo. ¿Sí?
Bien, eso sería el dominio y la imagen. Vamos con la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y. Intersección con el eje X o raíces, ¿sí? Las raíces son los puntos donde la curva atraviesa al eje X, ¿sí? Las raíces. Acá tengo una raíz, que es en menos 1 pi. Acá tengo otra raíz, que es en 0 pi. Acá tengo otra raíz en 1 pi. Y la última raíz en 2 pi. O sea que observamos 4 raíces. Esa sería la intersección con el eje X. Y la ordenada al origen sería la intersección con el eje Y. ¿Dónde corta la curva el eje Y? Lo corta en 0. Acá, pasa por acá, ¿sí? En el valor 0. Entonces la ordenada al origen es Y igual 0. Yo al final del video les voy a poner todo lo que estoy diciendo, ¿sí? Resumido. Vamos a los puntos máximos y puntos mínimos. Los puntos máximos son aquellos puntos en donde yo tomo el valor más grande de la imagen. Nosotros dijimos que la imagen iba de menos 1 a 1. O sea que el valor máximo de la imagen es 1 y el valor mínimo de la imagen es menos 1. Los puntos máximos son aquellos puntos que tienen por imagen el 1, que si lo miro visualmente es el punto más alto de la curva. Este punto es punto máximo. Y si miro un poquito acá atrás, este punto también es punto máximo porque tiene por imagen al 1, ¿sí? Un punto máximo es menos 1,5 pi, 1, ¿sí? El menos 1,5 pi tiene por imagen al 1. Y el otro punto máximo es 0,5 pi, 1, ¿sí? El punto mínimo o los puntos mínimos son aquellos puntos en donde X tiene por imagen al menor valor, que sería el menos 1, ¿sí? Que si yo miro, son los puntos más bajos de la curva, este y este que está acá, este y este, ¿sí? No hay ningún otro punto más abajo de este. Estos son los más bajos, serían los que tocan el piso, ¿sí? Y los máximos serían los que llegan al techo, ¿sí? Bien, ¿qué coordenadas tiene este punto? Menos 0,5 pi menos 1. ¿Sí? Cuando yo voy a escribir un punto, siempre primero la X, después la Y, ¿sí? El otro punto mínimo sería menos 1,5 pi menos 1. Esos serían los puntos máximos y mínimos. Veamos ahora qué son los intervalos de crecimiento y los intervalos de decrecimiento. Los intervalos de crecimiento son aquellos tramos en donde la curva va en ascenso, ¿sí? Y los intervalos de decrecimiento son aquellos tramos en donde la curva va en descenso. Para esto es muy importante saber que todas las gráficas, cualquiera sea la función, se leen de izquierda a derecha. Y que además esos intervalos son subconjuntos del dominio, o sea, subconjuntos que están representados en el eje X, ¿sí? No en el eje Y, en el eje X. Entonces, si yo empiezo a recorrer mi eje X, a partir de los valores que yo he puesto, del menos 1,5 al menos 0,5, fíjense que la curva decrece. Del menos 1,5 al 0,5 la curva decrece. ¿En qué otro tramo ocurre lo mismo? Si me desplazo acá un poquito, del 0,5 al 1,5. Ahí también la curva va en descenso, decrece, ¿sí? ¿En qué tramos la curva va en ascenso? O sea, ¿cuándo crece? Y en los tramos restantes, del menos 0,5 al 0,5, la curva crece. Fíjense, menos 0,5 al 0,5. Si ustedes observan, la curva crece. ¿Y en qué otro tramo? Del 1,5 al 2 pi. Ahí también crece. Entonces, para resumir, intervalos de decrecimiento del menos 1,5 pi al menos 0,5 pi.
unido al intervalo que va desde el 0,5 al 1,5 pi. Intervalos de crecimiento del menos 0,5 pi al 0,5 pi unido al intervalo que va del 1,5 pi al 2 pi. ¿Sí? ¿Cuáles son los intervalos de positividad y negatividad? También estos intervalos son subconjuntos del dominio. Son subconjuntos que están representados también en el eje X. Entonces, visualmente, ¿cómo yo me doy cuenta cuando un intervalo es de positividad o negatividad? Si la curva queda por encima del eje X, ahí yo tengo un intervalo de positividad. ¿Por qué? Porque yo sé que para estos valores sus imágenes son positivas, van del 0 al 1, positivas. Y si la curva queda por debajo del eje X, en ese tramo, tengo un intervalo de negatividad. ¿Por qué? Porque en ese tramo, todas estas imágenes toman valores negativos, del 0 al menos 1. Entonces, ¿cuáles son los intervalos de positividad? Del menos 1,5 al 1 pi. Fíjense, la curva está por encima del eje X. Y en este tramo, del 0 al 1 pi, porque acá también está por encima del eje X. ¿Cuáles son los intervalos de negatividad? Los intervalos de negatividad son del menos 1 pi al 0 pi, porque la curva está por debajo del eje X, y del 1 pi al 2 pi, porque acá también la curva está por debajo del eje X. Resumiendo, intervalo de positividad del menos 1,5 pi al menos 1 pi, unido al intervalo que va del 0 pi a 1 pi. Y los intervalos de negatividad o conjunto de negatividad serían del menos 1 pi a 0 pi, unido al intervalo que va del 1 pi al 2 pi. Por último, el orden de multiplicidad. El orden de multiplicidad existen dos, par o impar. Cuando el orden de multiplicidad es impar, la curva siempre va a atravesar al eje X. Y cuando es par, va a rebotar en el eje X. Entonces el dibujo, cuando la curva rebota en el eje X, hace esto. No la atraviesa, toca el eje y vuelve a subir. Toca y vuelve a subir o vuelve a bajar, ¿sí? Entonces, en este caso, en lo que sería seno de X, el orden de multiplicidad es impar, porque la curva siempre atraviesa al eje X. Y con esto hemos terminado el análisis del seno de X.